Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor. Pero bueno, hay una editora, que esto es lo que les quiero hacer acompañar en el día de la fecha, una editora española muy interesante que se llama Roda Alcañiz, que se refiere a la necesidad de escribir y a su frontera tan sutil con el ego. Quiero que vean este video y luego seguimos con el programa. Vean esta editora española y tomen nota de lo que dice. Hay algo bastante incómodo en escribir que casi nadie dice en voz alta, y es que los escritores tenemos mucho ego. Muchísimo más de lo que parece, porque en el fondo escribir implica pensar que tienes algo que merece ser leído. Si no crees eso, aunque sea un poco, no te sientas delante de una página en blanco durante horas. Necesitas esa idea, esa especie de convicción de que lo que estás haciendo tiene valor. Y sin embargo, curiosamente, al mismo tiempo te pasa lo contrario. La mayoría de los escritores vivimos con una sensación constante de no estar a la altura nunca, de que lo que has escrito no es suficiente, de que en cualquier momento alguien lo va a coger, lo va a leer y va a decir, pues esto no es para tanto. Esas dos cosas conviven a la vez. Por un lado necesitas creer que tu voz importa, pero por otro dudas constantemente de lo que estás haciendo. Necesitas validación, porque escribir durante mucho tiempo sin que nadie te lea es difícil de sostener, pero al mismo tiempo te cuesta mucho exponerte porque en el fondo no tienes del todo claro que merezcas esa validación. Esto es una mezcla bastante incómoda, ego e inseguridad funcionando a la vez. Probablemente por eso escribir no es solo una cuestión de técnica o disciplina, es aprender a sostener esa contradicción sin dejar de escribir, porque al final no estás solo construyendo una historia, te estás poniendo tú ahí en el centro y eso no es nada fácil. Mundo Literario, una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras. Bien, estamos aquí en esta noche de invierno, digamos, para contarles, como siempre, las noticias que nos llegan en un breve repaso de Argentina y del mundo. Esta vez tenemos, casi todas son de Argentina, excepto una. Bueno, ¿qué les quiero decir? Que dos figuras de la literatura mundial vienen a Buenos Aires en el FILBA, el Festival de los Libros de Buenos Aires, que se hará en octubre próximo. Después de la presencia de los Nobel de Literatura Mo Yan y Coetzee en la Feria del Libro porteña, los organizadores del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, el FILBA, cuya 18 edición tendrá lugar del 1 al 4 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, no subieron la apuesta y confirmaron la presencia de dos escritores de renombre internacional. ¿Quiénes vendrán? El francés Emmanuel Carrère, que estuvo en 2015, invitado por Fundación EOD. Agradezco a un amigo que tengo que me ha regalado 3 libros juntos de Carrère. Vamos a ver cómo hago para leerlos. Y la irlandesa Claire Keegan, que participó en la edición FILBA de 2008. Estamos muy felices, dijeron desde FILBA, los lectores también, y espero que podamos asistir en octubre a esta maravillosa presencia de escritores. Una librería porteña también organiza fiestas. ¿Cómo es esto? El sábado pasado, por ejemplo, Aristipo Libros abrió sus puertas y también su vereda para celebrar la edición número 27 de la Francachela, su fiesta gratuita de libros usados, que además tiene vinos, empanadas y música en vivo. El evento, realizado en el barrio porteño de Villa Crespo, se extendió, barrio cultural se los hay últimamente, se extendió hasta la madrugada. Desde su primera edición en 2017, la Francachela es el evento que acumuló una comunidad de asistentes que lo describen como una fiesta la más linda del mundo y una reunión con la más honda de la galaxia. La cita se repite 3 veces al año, el segundo sábado de marzo, el de junio y habrá otra más el segundo sábado de noviembre.
Bueno, próximamente se presenta el nuevo libro de nuestro amigo Antonio Las Heras, que es Doctor Orlando Ganavesio, Historia de la actividad pionera de un médico en el campo de la parapsicología. Ya estuvimos hablando con él acá, ya presentamos el libro, pero ¿qué ocurre? En la presentación que se hará ahora de este libro tendrá lugar, ¿cuándo? El jueves 11 de junio. ¿Y a qué hora será? A las 18, donde cerca de acá, en la SADE, en el auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores, en la calle Uruguay 1371, y disertarán allí los doctores Alejandro Parra, el escritor y amigo periodista Edgardo Miller y el licenciado Marcelo Eremian. Jueves 11, Antonio Las Heras presenta su nuevo libro. Bueno, ya aquí sí viene la noticia internacional, un nuevo premio para los escritores de literatura juvenil. Las famosas editoriales Espasa y Casa del Libro han presentado en el Real Teatro de Retiro el premio Espasa de novela juvenil, una nueva convocatoria literaria creada con el objetivo de impulsar a los escritores y acompañar las nuevas voces de la literatura dedicada a este sector, con un galardón dotado de 60.000 euros. Como saben, la Casa del Libro es una famosa librería que está en la Gran Vía de Madrid, y el acto fue presentado por los directivos tanto de Espasa como de la Casa del Libro. Así que bueno, está abierto a todos los escritores en habla castellana y de todos los países de habla castellana. Con esto cerramos nuestro set de noticias. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá estamos, post-tramadol, post-invierno. ¿Y para qué estoy acá? Para presentar 3 libros. Este es uno, Santiago de Liniers. Este es otro, Manuel Dorrego. ¿Y por qué son 3 si tengo 2? Bueno, porque me lo olvidé el otro, que se trata de Hippolyte Bouchard o Hipólito Bouchard. Y está con nosotros el autor de estos 3 libros. ¿Cómo estás, Jorge? Jorge Giorno. ¿Qué tal, Daniel Ripoll? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, espero que me ayudes en este día que estoy un poco afónico, tomando la posta del micrófono y contándome el motivo de esta serie histórica. Yo conozco libros tuyos sobre filosofía política, sobre la realidad urbana, digamos, como un político moderno, que eso es lo que sos, como un buen escritor, pero desconocía tus capacidades de conocimiento sobre la historia. Contanos. La verdad que lo tomé con mucha pasión. La historia me ha gustado siempre. Creo que la consecuencia de que me haya gustado la historia es que me dediqué a la política, y por eso estos ensayos políticos, porque entender los procesos que ha vivido la humanidad, los procesos que vivió la Argentina y los distintos protagonistas y los roles de cada uno de los protagonistas, me llevó a querer ser parte de ese sector de nuestra población que estoy escribiendo, que son personajes incómodos de nuestra historia. Santiago de Liniers fue un personaje muy polémico, porque fue quien nos protegió, quien ideó la forma de enfrentar a los ingleses en las invasiones inglesas. Cuando los ingleses en la primera invasión llegan a Buenos Aires,
Buenos Aires era muy pequeña, le costó muy poco llegar al centro de Buenos Aires y tomar la ciudad. Liniers estaba en Uruguay y desde Montevideo logró armar una flotilla de barcos para cruzar el Río de la Plata, desembarcar y lograr ganarle al ejército de ese momento más grande del mundo, que era el del Imperio Inglés. Claro. Una gesta extraordinaria, además, que nos llevó a tomar conciencia de que podíamos manejar nuestra propia fuerza política y nuestra propia fuerza militar. Él es el que crea los regimientos de húsares, el regimiento de patricios, el de los mulatos, o sea, organiza el nuevo ejército que ya deja de ser el ejército real y pasa a ser el ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Claro. Y lo anecdótico de él es que el 25 de mayo de 1810 se va para Córdoba, exiliado, y 2 meses después, en agosto del mismo año de 1810, termina fusilado en Cabeza de Tigre, a manos de Juan José Castelli. Castelli, porque quien estaba destinado a fusilarlo, como era un hombre muy respetado, se resisten a hacerlo y lo llaman a Castelli para que lo haga. Vos hablaste del contrato urbano, el nuevo contrato urbano, que es otro capítulo de tu historia literaria y de filosofía política, pero a veces pienso que también habría que hacer un nuevo contrato en relación a la historia argentina, dado que hurgando en la historia y en libros como estos, uno se da cuenta de que el entramado no es el entramado de Villiquen, que por lo menos es lo que toda la gente cree y conoce, ¿no? Particularmente Liniers, que es un personaje que conozco bastante porque tengo la siempre frustrada idea de escribir una vida novelada sobre él, porque me pareció, tanto como a vos, un personaje muy atractivo. Pero bueno, hay un entramado de extranjeros en toda la Revolución de Mayo que nunca se cuenta bien, y también en las invasiones inglesas, extranjeros que hoy tienen nombres de calles a veces y otros no, que participaron como una especie de avanzada de las ideas liberales que estaban predominando en el mundo libre, digamos, a veces mezclado con masonería y a veces simplemente con libre comercio, que querían sacarse el yugo español. Pero digo que a veces la historia lineal nos hace olvidar de estos personajes, como también de Hipólito Bouchard, que no traje el libro, y la cara contraria a ellos, que era el nacionalista Dorrego. Por ejemplo, vos mencionaste la flotilla con la que viene Liniers a rescatar a Buenos Aires. Esa flotilla era una flotilla de barcos negreros que estaban apostados en Montevideo y que tenían patente de corso y que eran integrados por marineros franceses, como también Liniers, y es de una cosa muy curiosa, viene acá para hacer caldos Nor Suiza. Llega a la Argentina con su hermano para producir caldo. ¿Por qué? Porque el escorbuto diezmaba las tripulaciones que cruzaban el Atlántico y otros mares. Y acá había tanto ganado cimarrón, que abundaba y era gratis, que habían ellos consolidado la carne en lo que es el caldo Nor Suiza, digamos, para que todo el mundo lo reconozca. Y intentaron poner una fábrica, solicitaron al Cabildo, pero curiosamente es algo increíble esto. El Cabildo se lo denegó. Ellos iban a poner la fábrica en Parque Lezama sobre el riachuelo. Se lo denegó porque sería contaminante. Increíble. Sí. Y bueno, después la historia de Santiago de Liniers, sea convencional, que vos contás también acá, eso
Un hombre con una vida muy desgraciada, ¿verdad? Sí, muy desgraciada, pero muy prolífica también. La forma de morir fue por ser fiel a sus ideales. Él defendió Buenos Aires desde el punto de vista monárquico. Él era un monárquico. Más allá de que había traído ideas revolucionarias de Francia y de lo que había sido la Revolución Francesa, él era tremendamente leal. Y esa lealtad lo terminó condenando, porque pasó a no ser confiable, por supuesto, para los revolucionarios de ese momento, los más jacobinos que teníamos en la revolución, sí, como eran Castelli, Monteagudo, etcétera, sí, y que eran fundamentalistas, además de comprender y de llevar adelante este concepto de eliminar al que pensaba diferente. Al que estaba afuera de los cánones de la revolución debía ser eliminado, y termina siendo fusilado de esa manera. Sí, en realidad también debajo de toda esta historia de las invasiones inglesas hay también una historia de comercio y contrabando. Hay un famoso personaje que se llama Pío White, que fue el que gestó, era un comerciante asentado acá, en Buenos Aires. Había nacido en Estados Unidos, pero era inglés. Y tenía como socios y como defensores, por ejemplo, a Bernardino Rivadavia. Y cuando litigaban, el que litigaba del otro lado, del punto de vista jurídico, era Mariano Moreno. Es decir, que hay toda una historia tan entrelazada fuera de la lineal obvia, que reúne a todos estos personajes en una aldea que en el centro tendría 10 cuadras por 10, ¿no? Donde se dirimían intereses, sobre todo en el tráfico de esclavos, y con las patentes de corso que los franceses sacaban esclavos a Inglaterra, y España también daba patentes de corso. Bueno, ese es un caldo muy impresionante de donde todos se entrecruzan. Eran socios entre sí. Y el caso de Guillermo Brown creo que se quedó afuera de algún grupo. Y entonces se puso a las órdenes de un virrey que no estaba al mando. Y murió por alguien que no estaba al mando. Sí, exactamente. Que era Fernando VII, ¿verdad? Exactamente, así es. Así es, el caso de Cisneros, de Liniers. Pero sí, es así. Por eso me han apasionado tanto estos personajes. Lo mismo sucede con Manuel Dorrego y, por supuesto, con Hipólito Bouchard. Que es el libro que la de Bouchard es apasionante. La de Bouchard es apasionante. La de Bouchard, que es un corso, un marino francés. Este es el Dorrego, ¿no? Un marino francés, sí, que llega a Buenos Aires a los 20 y pico de años, ¿verdad? Sí, en realidad él es marino francés. Cuando la Casa de Borbón maneja los dos países, o sea, Francia y España, él se pasa como marino español, y como marino español llega a Buenos Aires, claro, perteneciendo con fidelidad hacia la corona, pero también trae las ideas revolucionarias de lo que significó la Revolución Francesa. Una de las primeras cosas que hace Bouchard cuando llega a Buenos Aires es presentarse como uno de los primeros enrolados en el regimiento de granaderos a caballo que acababa de fundar San Martín. Sí, participa en la batalla de San Lorenzo, ¿no? En la batalla de San, no solo participa en la batalla de San Lorenzo, sino que está en el libro relatado que encontré un documento que es el informe que le manda San Martín al directorio informando el resultado de la batalla de San Lorenzo, que fue una batalla que duró 15 minutos. Claro. Una cosa extraordinaria. Pero en esa batalla, en ese informe, San Martín lo que recalca y destaca es el papel del granadero Bouchard
que asesina al abanderado español y le arrebata la bandera que es enviada al directorio. Ese es el inicio de Bullard como patriota. Claro. Es quien le saca la bandera a los españoles, matando al abanderado español y siendo un verdadero trofeo de guerra para las Provincias Unidas, claro, en ese momento. Ahora, Bullard también tuvo sus correrías comerciales, ¿verdad? Con los barcos que contrataba, con los que fletaba y demás. Sí. De hecho, la patente de corso es también un objetivo comercial que inclusive tiene su armador, como se dice en la jerga náutica, y su armador era uno de los grandes comerciantes porteños que fletan la Argentina, ¿no? Sí, pero hay que recordar que Bullard realmente se va al Ejército del Norte, se va al Ejército del Alto Perú, combate como granadero. Sí. Después vuelve a Buenos Aires con el proyecto de utilizar la patente de corso. Ahí es donde se liga con los empresarios y ahí es donde, bueno, se bautiza la fragata que utiliza él con el nombre de La Argentina. La Argentina en ese momento no existía como país ni como nombre. El primer momento en el que se usa el concepto la Argentina es en la fragata de modo oficial, porque es el barco de un corsario con patente del directorio, es con Hipólito Bullard. Y allí es donde empieza una gesta histórica que es casi comparable con el cruce de los Andes de San Martín, más allá de que después ha sido ignorada por la historia. Por eso tomé el por la historia. Bueno, la gente recuerda la toma de las tierras españolas en ese momento. La gente dice, tomó California, creyendo que es Estados Unidos. Era el virreinato de México. Exacto. En la época, ¿no? Y era la parte menos defendida del virreinato. Claro, él toma las tierras, sí. Pero toma las tierras ahí en California, luego de haber dado la vuelta al mundo al revés. En realidad utiliza la vuelta al mundo, como vos decís, es inversa a lo que hizo Sebastián Gaboto cuando dio la vuelta. Exactamente, él se va de acá a África. Porque él se va de acá a África, llega a Madagascar, en Madagascar se aprovisiona y después se dedica a saquear barcos y puertos españoles durante toda Indonesia, en toda Indonesia, en Filipinas, en función de la bandera argentina, porque él ya va identificado con nuestra bandera, la bandera de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Llega a Australia, de Australia viaja hasta Hawái y logra... Creo que apresan varios barcos comerciales o negreros, que había muchos en la época, y los manda con subalterno de él para Buenos Aires. Sí, por supuesto, no solo los manda con subalternos de él para Buenos Aires, sino que hace cada vez que genera un acto de piratería en ese momento, de corsario, lo que hace es una lectura de una proclama reivindicando la independencia de los países y la existencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata como país independiente. O sea, hace proclamas políticas en cada uno de sus actos. Así es como llega a Hawái y logra lo que es el primer reconocimiento oficial de la independencia de nuestro país, de las Provincias Unidas del Río de la Plata a nivel internacional por parte del rey de Hawái. Del rey de Hawái, claro. Exactamente. Y de Hawái sigue rumbo a América. Sí, por supuesto, ahí es donde cruza el Pacífico, va hacia el norte, América del Norte, desembarca en California. Exacto. Está una semana en California, por supuesto cuando ve venir ya los refuerzos españoles, vuelve a subir a los barcos y baja por toda la costa del Pacífico, saqueando puertos españoles, tratando de debilitar el abastecimiento que producía en ese momento el ejército español sobre las fuerzas que estaban empujando en el norte de Argentina. Claro, y llegaba al Paraíso.
Llegaba al paraíso, ¿y qué ocurre? ¿Da la vuelta por el estrecho de Magallanes? No, ahí termina? es donde le entrega a Cochrane, que en ese momento estaba a cargo de la flota chilena, otro personaje. De extranjeros que se suman a la trama de la independencia. Exactamente. Argentina. Lo que entrega el barco, hace el informe, empiezan algunos cuestionamientos porque le inician algunos juicios gente que había estado con él, por reclamo de haberes caídos, etcétera. Digamos, por la cuota de la partida de la ganancia corsaria. Exactamente. Es en ese momento en donde él decide embarcarse en otro buque y dar la vuelta por el estrecho de Magallanes y llegar a Buenos Aires nuevamente. Con otro barco. Cuando llega a Buenos Aires, el directorio había caído y su patente de corso había vencido y ya no había autoridad que se renovara. Y tuvo el temor de que fuera juzgado y fusilado. En función de esto es que decide irse para el Perú. ¿Al Perú, a unirse a las fuerzas de San Martín? A las fuerzas en ese momento ya estaba Bolívar, a cargo de todo el proceso emancipado, el final de la Guerra de la Independencia. Y es Bolívar quien le entrega a Bullard la custodia de los ríos. Entonces se dedica casi 6 o 7 años a organizar la defensa de los ríos para evitar que pudieran volver a entrar los españoles. En reconocimiento de esto, el gobierno del Perú en ese momento le otorga una estancia, una finca de 100 hectáreas y empieza un cultivo de azúcar con un sistema de caña de azúcar, con un sistema novedoso de tratamiento de los cultivos. Y lamentablemente en un momento, una noche trágica, en realidad por una disputa de salarios, uno de sus obreros lo asesina. Bueno, parece que tuvo muchas disputas económicas, nuestro amigo Bullard. Vamos a un separador, alguna cortina que tenemos por ahí, y luego sí vamos a encarar una parte ya más nacional con Manuel Dorrego, el fusilado de la provincia de Buenos Aires. De Navarra. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Laceras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Sección de correo electrónico. Anota el mail: sendero.escritores@gmail.com. Bueno, señores, estamos aquí con un personaje de la historia que Manuel Dorrego, El crimen fundacional libro, cuyo autor me ha dedicado, y agradezco mucho, Jorge Giorno, que está hoy con nosotros en Sendero de Escritores, donde analiza esta serie que se llama Fundadores Incómodos. Uh-huh. Tiene este loguito que ustedes ven por acá, Fundadores Incómodos. ¿Por qué llamaste así a esta serie? La verdad que son personas de la historia que fueron silenciadas porque resultaban molestas para la lógica que se definió a fines del siglo XIX para nuestro país. La historia de Mitre se encargó de darle como una suerte de orden y lógica a la institucionalidad que venía para la República Argentina, y eso implicaba que aparecían personajes que habían tenido en realidad mucho valor y mucha fuerza en el momento de las luchas de la independencia de la Argentina y de nuestro ordenamiento, sí, pero que resultaban incómodos para esa nueva forma de país. Un poco lo que sucedió con los caudillos. Los caudillos fueron silenciados y desaparecidos porque no eran funcionales al orden democrático que venía a darse después de la Constitución de 1853. En función de esto, esos personajes fueron silenciados en la historia. Dorrego tiene un capítulo muy chiquito dentro de la historia de Mitre, y sin embargo da para escribir un libro, como he hecho yo, con toda la historia de Manuel Dorrego y lo que hubiera significado si no hubiera sido fusilado.
porque eso es lo importante a entender. Y que no hubiera sido fusilado además a manos de Lavalle, ¿no? Bueno, eso es lo más incomprensible, un compañero de él de la guerra, porque los dos habían sido granaderos, los dos habían luchado con San Martín, los dos venían con una historia muy fuerte y sin embargo, el fusilado, Lavalle se lamentó siempre de haber fusilado a Dorrego, o sea, fue el karma que llevó él y que lo llevó a perder las batallas siguientes y esa persecución hacia el norte que también relató Ernesto Sábato. Sobre Héroes y Tumbas. Exactamente, y la verdad que es un momento de nuestra historia muy fuerte, es un clic, es la desaparición de un federalismo como tal y la aparición de lo que hoy tenemos, que es un federalismo formal con un unitarismo económico. Claro. Los silencios de la historia, de esta historia que yo digo lineal, esta historia Villiquen, incluyen también, es como un karma, el norte argentino. Vos sabés que yo soy pro Río de la Plata, es decir, pro virreinato Río de la Plata. Yo creo que todo este territorio sigue siendo la Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, como lo era en el momento de la independencia, y fracasa, entre otros, Belgrano, que va al Perú, al Alto Perú, que así se llamaba Bolivia. Pero cuando la Argentina, entre comillas, se retira, deja su ejército librado a las fuerzas virreinales que están desde Perú, hay un montón de caudillos argentinos que se quedan luchando allí, claro, tales como, por ejemplo, Dorrego en otras situaciones. Y esos caudillos, que a veces ni siquiera pasamos por calles de Buenos Aires, no sabemos que eran los caudillos de las republiquetas que se llamaban en Bolivia, y que cada uno trataba de sostener la idea de la Revolución de Mayo en Bolivia, en lo que era Bolivia, que era el Alto Perú. Y entonces hay personajes como Warnes, por ejemplo, que es tan interesante, que sin embargo es héroe para algunos bolivianos en Santa Cruz de la Sierra, como Muñecas, por ejemplo, o Padillas. Todos habían creado desde el caudillismo sus republiquetas, al mismo modo que lo hizo Güemes, tratando de sostener la idea de la Revolución de Mayo, ¿no? Esa Revolución de Mayo que todavía me parece está por hacerse. Sí, y además tenemos que comprender los orígenes. El 25 de mayo de 1810 no fue el primer 25 de mayo. Hubo un 25 claro, de mayo de 1809 en el Alto Perú, en Chuquisaca, exactamente. Y uno de los ideólogos que desató ese 25 de mayo con un escrito que se le asigna fue Bernardo de Monteagudo, un argentino, un tucumano que estaba estudiando, estaba recibiéndose de abogado en Chuquisaca y que terminó además preso después por su papel. Gran orador, ¿no? Un escritor de primera, una historia que realmente, bueno, va a ser el próximo libro. Bueno, les está dando una primicia. Sí, va Así a ser que sobre en esta Bernardo. Serie de Incómodos vamos a tenerlo a Bernardo de Monteagudo. Pero mira, te voy a hacer una pequeña síntesis. Bernardo de Monteagudo estudia en Tucumán, se va a Chuquisaca, se recibe de abogado, participa, que era donde se recibían todos, ¿no? Castelli, Moreno, se recibe de abogado, participa el del 25 de mayo de 1809, es detenido, es preso, mientras en Buenos Aires sucede el 25 de mayo de 1810, se manda el ejército de Buenos Aires al Alto Perú, él se escapa de prisión y se enrola en el ejército del Alto Perú y lucha contra los españoles. Después vuelve a Buenos Aires. En Buenos Aires dirige 3 periódicos distintos en 3 momentos distintos, o sea, uno sucesivamente después del otro, entre ellos La Gaceta de Buenos Aires, y se transforma en un escritor, un escriba de primera. Conoce a San Martín. San Martín se lo lleva como su escriba a Mendoza y después a Chile, cruzando los Andes. ¿No? Después, desde Chile, donde él es uno de los redactores del Acta de la Independencia de Chile,
es llevado por San Martín a Perú, y en Perú se transforma en ministro del protectorado, o sea, el que es declarado protector del Perú es San Martín, para presidir el Perú, ir a la organización, y él acompaña a San Martín en esa gestión. Lo acompaña con 2 cargos distintos, ministro. Primero ministro de Gobierno y después ministro de Relaciones Exteriores. Cuando San Martín se va a Guayaquil a entrevistar con Bolívar y después se retira, él es expulsado de Lima y lo mandan a Panamá. En Panamá se contacta con Bolívar y se enrola en las fuerzas de Bolívar, que era el republicanismo, en contra de lo que pensaba San Martín, que era armar repúblicas monárquicas. En cambio, el otro era un republicanismo distinto. En función de eso, acompaña a Bolívar y vuelve a Perú. Y una noche en Perú, en Lima, caminando, es atacado por 2 personas que le clavan un cuchillo en la espalda y lo dejan tirado en el piso con 35 años. Maravillosa historia. Justamente estás eligiendo personajes que mueren todos en Perú. Sí, porque es la forma en que se silenciaba en esa época. Tanto el virrey Liniers como Dorrego fueron fusilados sin juicio, porque no convenía hacer un juicio, porque tenían encarnadura popular. Entonces tenían temor de la reacción de la gente ante su muerte, entonces directamente decidían fusilarlos. Volvamos por un momento a Dorrego, este personaje tan poco conocido o valorado en la historia argentina, gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál era la trama entonces en ese momento por el cual le ordenan al general Juan Lavalle fusilarlo? En realidad no le ordenan a Juan Lavalle fusilarlo. Juan Lavalle hace un golpe de Estado y lo destituye a Dorrego. Dorrego se va a la provincia de Buenos Aires para tratar de reclutar hombres, siendo el gobernador electo de la ciudad de Buenos Aires, no elegido por cualquiera, sino electo por la gente. Lavalle toma el poder y ahí es inducido por un grupo de pensadores del unitarismo en la Argentina, es inducido al fusilar a Dorrego. Es más, hay frases célebres, ¿verdad? Como dicen, hay que cortar la cabeza de la hidra para que la hidra no funcione, bueno, y se lo decide, lo inducen a fusilar. Ahí hay varios personajes que están relatados en el libro que tienen un papel muy firme en convencer a Dorrego, incluso, porque es increíble ver los documentos, incluso en las cartas donde le dicen que debe fusilarlo, que después se van a arreglar los papeles para justificar el hecho. O sea, hasta estaban dispuestos a falsificar un proceso, claro, para justificar el hecho de que él había fusilado a Dorrego. Y tanto es así que Juan Lavalle era un mandado. Sí. En esto fue inducido por un segundo poder, un poder subterráneo. Por el círculo rojo. Pues sí. Ahí son personajes como Salvador María del Carril que han sido perversos en ese sentido. Salvador María del Carril, que ostentó todos los cargos públicos posibles. Bueno, él era uno de los que indujo a Lavalle a que fusilara. Pero a tal punto fue que cuando Dorrego le pide hablar a Lavalle se niega, y estando en el mismo campo, porque estaba ahí en Navarro, se niega a recibirlo. El momento del fusilamiento es tremendo. El primo de Lavalle el primo de Dorrego es el que lo asiste espiritualmente. Y los soldados dicen que al momento de fusilarlo lloraron. Y hay relatos de eso. Era un personaje popular, sí, sobre todo porque había sido elegido por el voto. Estaba Araoz de la Madrid ahí, que era un militar que había compartido con ellos la lucha por la independencia, y Araoz de la Madrid es el que le da a Dorrego su casaca para que sea fusilado, para que la propia no quedara sucia por su propia sangre, no quedara agujereada, y que esa sí fuera enviada a su esposa y sus hijas. Ahora que me estás diciendo esto, este personaje tan importante en la historia argentina también está siendo olvidado porque no hay un museo Dorrego, por ejemplo, en Buenos Aires, o un tratamiento de su figura
que se estudie en la escuela secundaria o demás, siendo que fue uno de los primeros personajes patricios electo, no por la élite, sino por el pueblo, que bueno, el pueblo en ese momento tenía ciertas limitaciones, pero bueno, no era la élite comercial que, como siempre digo, manejaba la aduana de Buenos Aires, ¿no? Pero pasa lo mismo que con Bullard, que fue enterrado y recién se recuperaron sus restos 100 años después, porque era una tumba anónima. Lo mismo sucedió con Dorrego. Dorrego fue enterrado en Navarro, en el medio del campo, y recién muchos años después se pudo recuperar su cuerpo y llevarlo a Recoleta en este momento. Pero otro personaje popular también fusilado en Navarro fue Juan Moreira. De algún modo se tocan unos con otros. Juan Moreira lo mata el soldado Chirilo. El soldado Chirino. Bueno, ¿y cuál es la finalidad de tu serie? ¿La podemos conseguir en las redes? Sí, a través de internet, en las plataformas que hay hoy para venta está, y hay una página web que es conjuromagno.com, que es la editorial con la cual los edito. Esta es una editorial que acaba de salir hace poco junto con la serie, Conjuro Magno. Sí. Explícame también el nombre, que tiene como algo de fuego. Veo algo de fuego, sí, acá. No, entender que la conjura en realidad ha sido algo que ha atravesado transversalmente nuestra historia. Nosotros hemos vivido de conjura en conjura, y sean conjuras que hayan ganado o que hayan perdido, pero siempre han tenido el origen así, porque las grandes gestas, los grandes hechos siempre surgen de una pequeña reunión. Siempre hay alguien que dice, la famosa jabonería de Vieites, ¿no? Exactamente, che, ¿y si hacemos? Y el otro dice, uy, a mí me gustaría, alguien viene y te dice, agreguemos esto, y terminás generando uno de los grandes hechos o epopeyas de la humanidad, como le pasó a San Martín con el cruce de los Andes, porque fue Álvarez Condarco el que le dijo, el que le consiguió a San Martín la información, cuando San Martín le dijo, che, si cruzamos los Andes, y generaron una de las gestas militares que se estudian en la historia de la humanidad. ¿Qué opinas del plan Maitland inglés para cruzar los Andes, concebido a fines del siglo XVIII? No, la verdad no lo conozco. Bueno, no te voy a opinar sobre algo. Va a ser puede ser otro libro. Sí, otro libro. Pero bueno, estamos con Jorge Giorno, que es un político argentino que ha sido legislador en varias oportunidades, elegido por el pueblo, sí. Pero que también tiene una condición muy interesante, que los acontecimientos te llevaron a presidir la Sociedad Argentina de Escritores, hecho del que estás, me imagino, seguramente orgulloso. Orgulloso y honrado porque en ese momento era un momento difícil de la Sociedad Argentina de Escritores. Pudimos consolidar. ¿Cuál era el momento difícil? El momento difícil es porque estábamos sufriendo una intervención de la Inspección General de Justicia con el objetivo de hacerla desaparecer a la Sociedad Argentina. Seguramente porque había alguna otra agrupación. Sí, había otra agrupación de escritores, exactamente. Recordemos a la gente que esta Sociedad Argentina de Escritores fue fundada por Leopoldo Lugones, presidente fue Borges, es la rama histórica de los escritores argentinos, ¿no? Exactamente. Pero en ese momento estaba, digamos, en disputa. Estaba en disputa la personería por un lado, porque había otro sector de escritores que querían generar otra sociedad totalmente distinta, y después había una apetencia de algunos sectores comerciales sobre las propiedades de la Sociedad Argentina de Escritores. En función de esto, nosotros nos pusimos firmes, logramos sacar la Sociedad Argentina de Escritores de la intervención, y ahí es donde se llamó nuevamente a elecciones y llegó Vaccaro, nuestro amigo Alejandro Vaccaro. Alejandro Vaccaro, que realmente ha hecho un trabajo extraordinario porque
ha consolidado la fuerza y el rol que tiene que tener la Sociedad Argentina de Escritores. Pero haber pertenecido, haber ocupado, como me decías antes, el sillón que ocupó Borges hace muchos años, realmente es un orgullo, fue un orgullo y un gran honor para la historia, para mi historia personal, ¿no? Imagínate, yo un día me senté en el escritorio de Lugones, en la Biblioteca de los Maestros, y eso es un hito en mi vida personal, que no debe haber sido sentarse a la dirección de una institución que dirigió también Jorge Luis Borges. No sé si nos queda mucho tiempo, pero quiero recordar con Jorge Giorno que el próximo domingo se va a cumplir el 40 aniversario del fallecimiento del gran escritor argentino, el grande entre los grandes de la literatura nacional. ¿Qué reflexión te merece Borges, siendo que tenés eléctricamente en tu cuerpo haber estado en el mismo lugar? Pero ¿qué reflexión te merece Jorge Luis Borges? Te lo voy a preguntar de dos lugares. Uno es el literario, obviamente, pero otro también de la política, porque Borges, por omisión o comisión, fue un hombre político. Fue un hombre tremendamente político. A ver, desde el punto de vista literario, por supuesto, una admiración total, porque su obra transmite un grado de conocimiento personal de la humanidad que debiera ser reconocido, debiera haber sido reconocido en su momento con el Premio Nobel. Para mí fue una de las grandes deudas de la humanidad hacia el propio Borges y claro, su obra, porque muchas veces se le cuestionaba que fuera más extranjerizante, más que tuviera algo que no fuera pro-argentino, pero sin embargo cuando uno se involucra en la obra de Borges se da cuenta que entendía la historia argentina y que sabía mucho de la idiosincrasia de todos nosotros, de esta nueva nación que estaba surgiendo. Exactamente. Y ese hermanamiento es lo que debió haber sido reconocido por el Premio Nobel. Eso como escritor. Como político, por supuesto, fue en su momento, en función de su expresión cultural, estuvo enfrentado al peronismo, a los personalismos del peronismo, a lo que después muchos que venimos del peronismo reconocimos como errores de una época, y eso lo colocó del otro lado. Y ahí es donde volvemos a esto de la colección y de los libros y de por qué quise escribir esto, porque hubo gente que fue silenciada y el temor que tengo yo es que se vuelva a hacer lo mismo, que haya gente que sea silenciada por pensar diferente. Y no debemos hacer eso. A Borges en una época lo silenciaron por pensar diferente. Claro, y eso es horrible. Es universal, ¿no? Bueno, vamos a ver, se celebra, se conmemora la muerte, no se celebra, de Borges hace 40 años, pero vamos a ver qué decía él. Y con esto me despido, Jorge Giorno, sobre la muerte y las circunstancias de la muerte. Gracias. Muchísimas. Y te espero con Monteagudo. Muchísimas gracias. Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle. 4 o 5 años no, espero que estemos en Estocolmo cuando le den a usted fin algún día ese premio Nobel. Yo soñé esta mañana que me moría. No. Sí, que sentía una gran sensación de alivio. Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz. Bueno, pero porque había sido un sueño, digo yo. No. Porque sentí que me moría y que eso era una evasión, una libertad. Usted se atreve a darnos aquí un breve testamento de urgencia. ¿Qué querría usted dejar dicho directamente, no a través de los versos, ni a través de los cuentos, sino a través de la televisión? Cordis, a través de la palabra viva. ¿A quién? ¿Qué querría usted dejar a todos sus amigos del mundo? ¿Qué mensaje? ¿Qué encargo? Yo no tengo ningún mensaje. Les aconsejo que lean a otros autores, que se olviden de mí. Borges... Es un consejo muy sincero, sí. Olvídense de Borges. Hay tantos otros muy superiores. Muchas gracias, maestro. Hemos abusado de su gentileza, de su generosidad y de su paciencia. Ya sabe usted lo felices que nos ha hecho a todos viniendo otra vez. Y yo me siento muy feliz con ustedes, con cada uno de ustedes. Muchas gracias, maestro. Adiós. Sí.